¿Por dónde va? Por la cuenta de la Rafael Alberti, Sí, ¿no? Instagram de la librería Alberti. Vale. Os voy a hacer la contacto. Pues ya estamos en directo. Hola, bienvenidos a la librería Alberti, Marta, Eduardo. Un gran placer siempre recibir a Círculo de Tiza. Y en esta ocasión, pues, un libro maravilloso como No enamores a los cobardes, no te enamores de cobardes, de Marta Fernández. ¿Estáis en vuestra casa? Pues muchísimas gracias. La verdad es que yo no pensaba que podría volver a una librería a sentarme a hablar de libros sin que sea desde mi casa con un móvil, que además nunca me conectaba bien. Soy Eva Serrano, soy la editora de Círculo de Tiza. Estoy con Marta Fernández, autora de No te enamores de cobardes, y con Edu Madina, que es el presentador que nos ha hecho el honor de venir a acompañarnos esta tarde. Y para mí la verdad es que no es una tarde cualquiera y no es una presentación cualquiera, porque yo recuerdo hace ya bastantes años que empecé a leer unos artículos que publicaba Marta en las contras del País en verano, que yo los leía en Menorca, y yo estaba fascinadísima con esta mujer, que yo no la conocía. Bueno, la había visto en la tele, pero veo muy poco la tele, así que la conocía, pero no sabía cómo escribía, o no sabía que escribía incluso. Entonces me acuerdo que enseguida le escribí y le dije: jo, Marta, soy Eva Serrano de Círculo de Tiza, ¿cómo me gustaría contar con tus textos y tal? Y Marta, que es educadísima, pues me contestó: bueno, no sé, no es el momento, estoy esperando, tal. Y creo que volví a dar la matraca, porque yo soy un poquito pesada, volví a insistir y finalmente ya en verano me contestó y me dijo: oye, pues creo que puede ser una buena idea. No sé si te dije, me has hecho una mujer feliz o así, sí. Me puse un poco exaltada además. Y enseguida, además es una gozada trabajar contigo, porque eres súper profesional, súper cumplidora. El día que dices que tienes los textos, no se retrasa ni medio minuto. Se te nota en eso tu carrera periodística, ¿no? Cuando hay que entregar y no hay excusas. Y claro, es que eran todos tan bonitos, tan bonitos, que yo los vi, a pesar de que hablas de cine, pero también hablas mucho de escritores, ¿no? Y de todos los escritores que han sido que han conformado tu canon, digamos, de alguna manera. No sé si solo literario o también sentimental. Pero yo lo percibí enseguida como una sesión doble de cine, ¿no? En la que aparecían todas aquellas películas que son una referencia para algo que uno siempre recuerda, incluso ciertos diálogos, o cuando vio esa película, dónde estaba, o no sé, tantas cosas que no solamente habla de cine, habla, como decía Edu, que hemos estado hablando antes, habla de la cultura entendida como una forma de estar en el mundo, ¿no? No solamente de una cultura hiperenciclopédica. Creo que es una súper experta, pero no te las das de experta, lo cual te hace mucho más humana, mucho más accesible, y yo la verdad es que te lo agradezco muchísimo. Así que nada más, no te enamores de cobardes. Yo añadiría, en general, no te relaciones con cobardes. Intenta no convivir con cobardes, porque de un cobarde no se puede esperar nunca, ni bueno ni malo, no se puede esperar prácticamente nada más que el olvido. Os dejo y muchísimas gracias. Muchas gracias, Eva. Habla Edu mientras que me pongo el micro. Bueno, pues muy buenas tardes y muchas gracias tanto a Eva de Círculo de Tiza como a Lola de la Rafael Alberti, que nos cede este espacio en este acto anticíclico, porque reunirse, y más para hablar de un libro, y más en una librería, sin estar al aire libre, es un acto contrarrevolucionario hoy en día, y un acto de amor, pues en este caso a las librerías, los libros, y también a Marta, ¿no? Que son tres amores que se nos escurren rápido entre los dedos, nos pasa siempre, y la verdad es que hoy, juntando las tres cosas a la vez, pues es un regalo el que me habéis hecho, poder estar aquí en esta librería tan maravillosa con un libro como este y con una autora como Marta. Es un clásico. En mi etapa política me acuerdo que había un señor que decía: bueno, no necesita presentación porque es un impresentable, ¿no?
es un clásico. En este caso no necesita presentación porque es muy presentable, porque seguramente Marta es una de las voces del periodismo en este país que en mi generación más ha destacado, que más ha contribuido a construir esa generación periodística, y está seguramente pues en esa escala de los nombres que todos tenemos en la cabeza, tanto de las contras del país como de otros medios, como de las radios, de las teles, que nos han hecho sentirnos en parte orgullosos de ser parte de esta generación, ¿no? Y es verdad que aunque ha empezado en televisión, después ha pasado a prensa escrita, luego ha ido a radio, luego ha vuelto a tele, ahora ha escrito en revistas, ha hecho mucho en la corta vida profesional que tiene, porque es muy joven, y además ha tenido tiempo para poder plantear pues nada más y nada menos que un libro como este, ¿no? Buenas tardes, Marta Fernández. Buenas tardes, Eduardo Marina. Buenas tardes, Eva Serrano. Bienvenida a la presentación de tu libro. Gracias, gracias. Tengo la sensación de que este es un libro de amor, porque lo leo y el título me coloca rápido la palabra enamorarse. No te enamores de cobardes, es un grandísimo consejo. Y dentro todo lo que hay, que es mucho y lo vamos a ir viendo en esta conversación, en realidad es todos los tiempos verbales del verbo amar, en todas las dimensiones que han ocupado en tu vida disciplinas como el cine, el arte, la literatura, el periodismo, la televisión, los debates televisados, las ciudades, Nueva York, las grandes corrientes culturales desde el siglo XV y XVI anglosajonas, está Shakespeare, está todo lo que de alguna manera, más allá de un análisis frío racional, es un análisis cálido, sentimental y de amor. Cuando veo todos los autores de los que me hablas, veo que la autora no se ha enamorado de cobardes, sino de personas muy valientes, pero es un libro de amor. Sí, no lo había pensado, pero efectivamente es un libro de amor, y es un libro de amor, como apuntabas, aunque prudentemente no lo has dicho, es un libro de amor muy promiscuo, porque Mucho. hay amor a muchas cosas, a muchas facetas de la vida y efectivamente a muchos autores, a muchos personajes, a muchos directores de cine, a muchas escenas, a muchas ciudades y a esas cosas que creo que van construyendo nuestra identidad, porque son las cosas que nos gustan y que nos hacen ser como somos. Al final, pues claro, en un mundo en el que Dios se cae, lo único que te queda es la cultura, los personajes, las películas, los libros, las frases bien escritas, y eso es de lo que nos enamoramos, y eso nos hace, además, que es un amor que se retroalimenta, porque cuando te gusta un autor o un cineasta o un actor, siempre quieres más y más y más. Efectivamente, es un poco como el sentimiento amoroso. Me gusta mucho la estructura que hacéis del libro, supongo que ha sido un debate con la propia editorial, de decir, bueno, empezamos por cartelera, vamos a artistas, vamos a escenarios y vamos a fundido a negro, ¿no? Como siguiendo la estructura de una película. Primeras sensaciones que he tenido, libro de amor. Segunda sensación que he tenido, estructura fílmica. Es la proyección en letra, no en imagen, no es audiovisual, es negro sobre blanco, en papel y en un libro de Círculo de Tiza. La película cultural de nuestra era. Es un poco lo que yo veo, ¿no? Entonces, esa tendencia a estructurar en forma de película, si tuvieras que decir de qué va la película cultural de nuestra era, resumido todo este enfoque de grandes directores, grandes escritores, grandes corrientes literarias, grandes generaciones, ciudades, interrelaciones de todo ello, ¿qué dirías que produce? ¿Qué película te sale? Bueno, pues me sale una película con grandes personajes, pero he de decirte, antes de contestarte la pregunta, y así me zafo un poco porque es una pregunta difícil, que la estructura del libro, todo el mérito es de Eva, realmente. Porque es cierto que ella me pedía los artículos y yo siempre pensaba que no tenía suficientes artículos para hacer un libro, o que no tendrían ni el fuste ni la hilazón, y ella decía, pero sí, es que hay algo en ti que de verdad que hay una relación y que yo lo veo claro, y tan claro lo veía que le mandé todos los artículos. Me dijo, ¿dónde vas, loca? Nos sale un libro de 500 páginas, vamos a acotar esto un poco, y entonces ella lo acotó de una manera que a mí no se me habría ocurrido, y efectivamente es una manera bastante fílmica, ¿no? Con una presentación de los grandes protagonistas, que en el fondo son el cine y la literatura, y luego con todos esos personajes secundarios que son los autores, los actores, las actrices, los libros, las adaptaciones cinematográficas, las escenas, que en el fondo son esos impactos que se nos han quedado en la memoria desde que éramos pequeños, porque la nuestra es una generación que, bueno, pues yo creo que rendía bastante pleitesía a la literatura y también al cine, porque entonces teníamos una televisión pública que nos ponía todos aquellos clásicos por la noche, ¿no? Aquellos grandes ciclos cinematográficos, y tú te quedabas extasiado, y claro, veías Casablanca con 8 años, y a partir de ahí pues ya iba todo para arriba, ¿no?
Y entonces pues todo está en esa película que es, de verdad, sí es cierto, que tiene un componente cinematográfico en la estructura No te enamores de cobardes, pero como en la película todo es importante, pues son importantes los guionistas, son importantes los actores que están y son importantes los escenarios que aparecen en la película, que son los escenarios que a mí me gustan, que para eso la película es mía. Claro. ¿Dónde dirías que empieza el planeta cultural de Marta Fernández? Es decir, ese instante originario con tu padre y tu madre que te llevan al cine por primera vez, que lo metes en la entradilla del libro, en la dedicatoria. ¿Cuál es el eje detonante? El impacto donde todo este universo de bolas de billar interrelacionándose a lo loco, que es acojonante, con perdón, la amplitud que tiene la galaxia o el planeta. ¿Cuál es el instante originario? ¿Dónde empieza ese planeta? No sé si hay instante originario, pero el es Big verdad Bang que... de Marta. Pero, madre mía, el Big Bang de Marta Fernández. No sé si hay instante originario, pero sí que es verdad que el libro se lo dedico a mi padre, que me llevó a ver Fantasía, sí, con mi madre, por supuesto, y me llevó a ver Fantasía en el cine, y yo es que recuerdo ese día como un día muy importante de mi vida, de verdad. También recuerdo muy importante el día que me llevó a ver el circo de Torrebruno, y entonces aborrecí el circo desde ese momento. Luego ya me reconcilié gracias a otros circos, pero recuerdo perfectamente el día que me llevaron a ver Fantasía en el cine Imperial. Claro, es esta nostalgia absoluta de esos cines que están ya absolutamente desaparecidos y que ya no son aquellos templos que eran, ¿no? Y yo lo recuerdo como un momento de absoluta revelación. Y luego todos van muy ligados, claro, a lo que tus padres te van enseñando. Siempre recuerdo también un libro, que lo tengo todavía hecho polvo, por cierto, que se llamaba Lorca para niños, que era uno de mis libros favoritos y aquello me parecía tremendo. Y luego también recuerdo a mis padres llevándome al teatro. Y a mí todo aquello, niña de Aluche, de barrio, en una época, los 70, en la que Aluche era un barrio complicadito, la verdad. A mí todo aquello me parecía que eran unas ventanas que se abrían al mundo que, claro, cualquiera que lo esté viendo ahora por medio de un directo en Instagram dirá, esta señora decimonónica, ¿qué dice? Pues sí, claro, no teníamos el acceso que tenemos ahora. Cuando veías una película la tenías que memorizar o tenías que ir a verla después en el cine porque no sabías como decíamos nosotros, cuando la iban a echar en televisión otra vez. Claro, tú tenías que memorizar la película. Sí, yo creo que comprábamos las bandas sonoras para reconstruir y remontar las películas en nuestra cabeza. Y bueno, pues de aquella infancia en la que creo que éramos muy esponjas con todo lo que recibíamos y con todos aquellos impactos, probablemente porque eran menores de los que ahora tienen los chavales, pues viene toda esta locura de las cosas que me gustan. Ahí es donde... Un segundo que quiero hacer una pequeña interrupción. En el libro, bueno, en el libro hay algunos textos inéditos que yo le pedí a Marta. En concreto, creo que son 3. Entonces, cuando tú dices ese Big Bang, hay uno en concreto, cuando habla de escenarios, que yo le dije, hablas de Nueva York, hablas de Buenos Aires, no sé qué, no sale Madrid. En siendo tú madrileña. Y entonces ella escribió un artículo preciosísimo, entregado exactamente en la fecha que me dijo que me van a entregar, que se llama Los que inventamos la luz. Y habla de esos niños de barrio. Habla de esos barrios, habla de esos bloques, habla de esa ciudad que quedaba tan lejos, desde la que casi por la ventana no veías mucho, y me imagino que la ventana era todo lo otro. O sea que, anticipándome y sin que me hayas hecho a mí la pregunta, intuyo yo que el Big Bang son los niños que inventaron la luz, en mi modestísima opinión. Sí, es que tienes razón. A ver si se me oye bien, me lo voy a colocar otra vez. Claro, es que en esa infancia que queda recogida en ese texto, efectivamente, la ventana pues o daba un descampado o daba un parquecillo que el pobre estaba hecho polvo o no veías nada. Entonces, en el fondo, creo que en esos chavales de esa época, y tú y yo somos de la misma generación, había ese anhelo de saber, de ver, de conocer otras cosas. Vamos, era como nuestro Moby Dick particular, ¿no? Que íbamos ahí persiguiéndolo como el mundo, ¿dónde está? Pues al mundo yo llego por los libros, por las películas y por esos artefactos mágicos que nos abrían las ventanas a lo que era la realidad. Había uno de mi pueblo que decía, mi patria empieza en mí y termina en ninguna parte, ¿no? Tu planeta cultural empieza ahí, en los que inventamos la luz y en Fantasía. ¿Dónde termina? ¿Cuál es
el límite? ¿Cuál es el límite de expansión final? Pues espero que no tenga límite, porque si no, qué aburrido. Tú fíjate, estamos aquí en esta librería, donde como dice en uno de los textos, todo lo que puede existir, lo que existirá y lo que ha existido está en una librería, en los estantes de una librería, y afortunadamente somos tan diminutos al lado de este universo mágico que son las librerías, que no podemos leerlo todo y que no podemos llegar a todo. Así que siempre hay otra página más que leer, otro autor que descubrir, otra película que ver, otra escena que te emociona y te conmociona, y mucho más. Es que encima las películas que ya has visto, los libros que ya has leído y los autores que te apasionan tienen una segunda relectura en la que todavía sigues descubriendo cosas cuando son buenas. Así que afortunadamente este universo es insondable, caballero. ¿Qué te pasa con Nueva York? Pues no sé qué me pasa con Nueva York, pero me pasa algo bastante... ¿Te pasa? Porque está permanentemente en muchos de los artículos aquí recogidos, o de manera total, permanente, o de manera colateral, o de manera rozándolo. Algo tienes con Nueva York. Sí, algo tengo con Nueva York. He de decirte que una vez un hombre en un arrebato de despecho me dijo: nunca querrás a nadie como quieres a Nueva York. Y dije: madre mía, qué frase, por favor, si esto fuera una película, ahora que habrían fundido a negro maravilloso y efectivamente un plano lejano de Manhattan. Sí, no sé qué me pasa, es probablemente que es la materialización de mi espíritu mitómano, de aquella niña que estaba en Aluche y que no solo veía las películas de Woody Allen y esas películas clásicas donde aparece Nueva York, sino que leía Tom Wolfe y creía que ya conocía la ciudad porque los autores la describían tan bien. Entonces, claro, yo leía obras sobre Nueva York o veía películas y me parecía que aquello lo conocía y que aquello tenía que ser fascinante. Y entonces la primera vez que fui a Nueva York, en un viaje bastante entretenido en el que tardé 16 horas porque había una gran nevada y aterricé en Houston y llegué con la nieve que llegaba por tal, cuando vi aquella ciudad no dije aquello de Dios mío, si es como en las películas, dije es como en las películas y es mejor al mismo tiempo, y uno está metido aquí dentro. Entonces al principio la conocí como turista, luego he tenido la suerte de poder estar allí durante más tiempo, nunca he vivido allí regularmente, pero sí a lo mejor un mes y medio, y todos los años iba. Ahora con esto de la pandemia pues ya no, entendí que la ciudad te coloca a ti personalmente en un lugar muy especial, porque es una ciudad que es verdad que te demanda mucho, te pide mucho. No diría que es muy hermosa, pero es muy energética y te llena de algo que te hace colocarte a ti en otro lugar, y esto me pareció mágico porque eso no lo podía ver mientras que leía o veía las películas, pero cuando estuve allí lo comprendí. Y luego, como es una ciudad también bastante cambiante, que siempre te ofrece algo nuevo, siempre descubres algo nuevo, gente nueva, nuevas posibilidades, pues esto me gusta mucho. ¿Dirías que es el lugar del mundo que más ha influido en ti culturalmente? Desde los Beat, Allen Ginsberg, Gore Vidal, el Chelsea Hotel, música hecha en los 70 y en los 80 que sé que te gustan, esa ciudad, sí. Thomas Pynchon, sus grandes catástrofes, las Torres Gemelas. Digamos que es el lugar espacial, la geografía que más te ha influido, contribuido a tu enfoque mundial, o por ejemplo ha jugado más papel la ciudad en la que más tiempo vives y has vivido, que es Madrid. Ya, pues claro, lo diría, pero a lo mejor suena un poco pretencioso siendo yo de Madrid, de un barrio de Madrid, de Aluche, siendo toda mi familia de Madrid, que cualquier día me colocan así en el Museo Municipal, pues que yo diga aquí como, claro, Nueva York ha influido mucho en mi manera de ser. Creo que es el anhelo de Nueva York lo que ha influido mucho en mi manera de ser. Sí que es cierto que, iba a decir que desafortunadamente en mi carrera televisiva, Nueva York tuvo un impacto porque a mí me tocó contar en directo el atentado de las Torres Gemelas. Entonces yo trabajaba en CNN Plus, hacía el boletín de Canal Plus, que entraba 5 minutos antes, y metimos en directo esa imagen antes que nadie. A partir de ahí 7 horas de directo, y además yo había ido pocos años antes a Nueva York por primera vez y lo sentí como una herida personal. Ya ves tú, o sea, no habrá ido gente a Nueva York, pues yo lo sentí como si las Torres Gemelas fueran mías. No, de verdad es que me dolió como con una amargura terrible. Y sí, es cierto, pero vamos, que esto es una especie de anhelo de niña de Aluche que le gusta muchísimo Nueva York y que siempre quiere irse a vivir allí y nunca puede, y siempre termina diciendo, bueno, allí sigue Nueva York, algún día será, no sé. Nueva York es tal vez una metáfora del siglo XX. Sí, sí, totalmente. Un planeta entero. Es un planeta entero, ¿no? Es la metáfora de todos los desesperados del mundo, ¿no? De todos los... Nueva York es el gran mito de casi de cualquiera, ¿no? Como ciudad. Además es que empezó con el siglo y no sé si terminó con el siglo, con la caída de las Torres Gemelas. Seguro. Pero es muy iconográfico de un periodo, ¿no? Del siglo XX, que es por otra parte lo que tú retratas en
en tu libro. Sí, y porque además creo que ese efecto que tiene Nueva York sobre la gente, no solo ese efecto que tiene magnético sobre las personas que se acercan a la ciudad, sino ese efecto que tiene inspirador sobre la gente que está allí, pues produce todos esos autores y todos esos cineastas y todas esas figuras míticas que tanto nos gustan, desde la generación Beat hasta Pynchon, hasta Marilyn Monroe en el Actors Studio, ¿no? Así que claro, la ciudad tiene eso. Hay uno de los textos que más me ha gustado siempre, que luego se publicó en su día en Jotdown, es: en todas las historias del Village hay alguna cama. ¿Qué le ha pasado a esa ciudad y a esta generación nuestra para que ahora hayamos pasado de que en todas las historias haya una cama a que en todas haya una tele? Nos hemos audiovisualizado, da la sensación de que esa ciudad también, ¿no? Sí, yo escribí ese artículo allí en el Village, porque era un verano que pasé un mes y pico allí y era muy gracioso. Era en Christopher Street, al lado de donde está la Stonewall Tavern, que tiene algo un poco de pueblo y ya terminabas saludando a todo el mundo y a todos los vecinos, pero es verdad que entendías que la ciudad había sufrido entre una disneyficación y una especie de asepsia que ahora diríamos que es que el hidrogel le salía por los poros. O sea, la ciudad tenía de repente una especie de pátina turística, instagramera, como un filtro bonito, y en aquellas calles donde antes pues los autores de la generación Beat, no sé si se puede decir esto en Instagram, follaban sin parar los unos con los otros, con otras, con las mesas y con lo que pegara, qué pues vergüenza, ahora, qué sí, vergüenza. efectivamente, ¿no? Es que se pasaban el día y yo no sé cuándo escribía esta gente. Pues ahora veías a gente haciéndose selfies, ¿no? Y veías que era todo más una pura asepsia. Si rascabas, la ciudad seguía teniendo eso que tenía y efectivamente caías en una librería donde podías terminar teniendo una conversación súper interesante, terminabas hablando con gente, pero la ciudad había perdido aquella magia que venía un poco de lo sucio, de lo inesperado, de lo promiscuo y de cierta alegría y tristeza de vivir al mismo tiempo. Entonces, claro, cuando te ibas al White Horse a beber allí como Dylan Thomas y veías no sé cuántos japoneses, pues que te daba una desesperación que decías, claro, es que a lo mejor no tenemos que venir aquí, hay que buscar un nuevo bar que sea el equivalente de este y que no esté lleno de turistas, ¿no? Se ve algo de esa transformación de la ciudad en la mítica frase de Gore Vidal: como todo el mundo sabe, me follé a Kerouac. Sí. O sea, algo de esa obsesión por la imagen con perdón, no sé si estamos pasando, se ha follado a Kerouac. Sí, es verdad, es que claro, Como todo el mundo sabe. Como todo el mundo sabe, como todo el mundo sabe, menos Kerouac, que no es quería una frase darse... perfecta, vamos. Sí, menos Kerouac, que no quería darse por enterado, básicamente. Pero bueno, sí, como todo el mundo sabe. Pues claro, es que en ese artículo, cuando escribí ese artículo y yo recorría esos sitios donde todos estos muchachos cohabitaban, iba al Chelsea Hotel y demás, decía... Ay, ¿tú crees que ahora alguien vendría y diría, como todo el mundo sabe, me follé a Kerouac? Pues lo mismo, ¿no? Claro. Y claro, es que Gore Vidal era un gran hacedor de frases. También hay un poco de Gore Vidal en el libro, porque como tú sabes, yo es que es adoración lo que se tiene en esta casa por Vidal. Me gusta mucho el análisis de la iniciación de una nueva era en el ámbito del debate político, público, intelectual en televisión, ¿no? Cómo el formato se termina adueñando un poco en los míticos de Buckley con Vidal, Era ¿no? Buckley con Vidal, sí. En este instante de nuevo un Big Bang de la iniciación de una época de espectacularización por encima del análisis de grandes finos intelectuales que a priori podían haber vertebrado la conversación político-cultural de la era, ¿no? ¿Crees que ahí, en ese programa, en esos debates, se inicia una nueva era de la televisión en lo que se relaciona con el análisis de lo que nos sucede y de lo que nos pasa? ¿Que es como el instante originario? Creo que es el instante originario y además es muy llamativo. Bueno, en aquellas primarias, primero en las republicanas y luego en las demócratas, la ABC, que entonces era la cadena pobre, no sabe cómo cubrirlas y entonces ellos ya tienen una idea que luego daría pie a lo que estamos viendo en todas las televisiones. Vamos a hacer un debate que es barato. Claro, ¿para qué vamos a hacer más cosas? Vamos a hacer un debate que esto es barato. Claro, para hacer un debate cuentan con William Buckley Jr. y con Gore Vidal, que se odiaban, que eran dos señores inteligentísimos, dos lenguas afiladísimas, uno republicano y otro demócrata, y que se tenían, bueno, pues un poco de respeto intelectual, pero al mismo tiempo odio, ¿no?
Entonces los colocan a los dos a hacer esos debates y claro, es muy interesante. Tú ves los debates ahora, los debates son de una altura, de un fuste, de una profundidad. Todo lo que dicen son dos seres hipnóticos totalmente. Además los dos con sus maneras de hablar ese inglés patricio y fantástico, pero hay un momento en el que la cosa se va calentando, se va calentando, se va calentando, se va calentando y llega un momento en el que se calienta tanto que Buckley llama queer a Gore Vidal. Claro, queer es una palabra que luego la propia comunidad gay se apropiaría, porque esto siempre lo han hecho muy bien y se apropian de esas palabras que se utilizan como insulto, pero en aquel tiempo era una palabra totalmente prohibida en televisión. Y a partir de que le dice queer, se monta un pollo. Gore Vidal le llama criptonazi. Y fue el momento, digamos, en el que dos intelectuales dan cabida al insulto en un debate televisivo. Lo más llamativo de todo es que ese momento, que es el momento de debilidad en la discusión de esos dos intelectuales, creo que luego fue lo que abrió el camino al fango que vemos en los debates actuales. Claro, la diferencia es que si yo tuviera en televisión a dos intelectuales como ellos dos, como Buckley, como Vidal, diciéndose cosas, se pueden insultar lo que quieran de vez en cuando porque el resto sabes que va a ser todo, vamos, que va a ser toda una mina de saber y de erudición cada uno de su partido, ¿no? Lo malo es que ahora creo que nos hemos quedado ya solo en el fango y sí que me parece que ese es el momento primigenio, ¿no? Otro asunto neoyorquino. ¿Qué se están perdiendo los lectores de librerías como esta que no leen a Pynchon? Cuéntanos, ¿qué te pasa con Pynchon? Se están perdiendo todo, pero esta librería Rafael Alberti, templo del saber y del buen gusto, nada más entrar tiene ahí su arcoíris de gravedad. ¡Hombre! En versión de bolsillo, además, para que la gente no le tenga miedo a todas esas páginas y para que se lleve a Tomás Pynchon. Luego nos contará Lola si lo vende mucho. Hoy va a vender uno, me lo voy a comprar yo. Te lo voy a regalar yo. Bueno. Fíjate tú por dónde te lo voy a regalar yo. Y se están perdiendo todo. Es que, claro, Pynchon es un autor que desafortunadamente tiene fama de ser un autor complicado, y no es un autor complicado, es un autor divertido y es un autor que propone siempre al lector un juego y que propone al lector, mire, no venga usted solo a leer y a pasar páginas, sea usted un poco activo y se lo va a pasar mucho mejor. Entonces, claro, es un señor con una erudición tremenda, que escribe, es verdad, estos libros mamotréticos. A mí me gustan los libros largos, entiendo que hay gente que enfrentarse a un Mason y Dixon o a un Arcoíris de gravedad que pasa las 1000 páginas, pues le puede dejar un poquito tocado, pero una vez que entras en ese juego, es que no quieres que se acabe nunca. Supongo que los seguidores de una serie como Juego de Tronos, que desde mi punto de vista es larguísima porque tiene 6 temporadas y un estrambote, agradecerían que hubiera durado 8. Pues yo agradecería que los libros de Pynchon tuvieran 1000 páginas más directamente, porque cuando entras en su universo lo que te das cuenta es, primero, de ese humor acidísimo que tiene, luego de cómo escribe, ese inglés que tiene, que claro, tienes que saber mucho inglés para seguir sus frases subordinadas, que son totalmente perfectas. Y luego, claro, de ese retrato que hace de todo aquello que toca, en el que muchas veces te crees, esto que está contando se lo ha inventado. Pues no, señor, no se lo ha inventado. Esto que está contando es estrictamente verdadero y él lo ha adornado un poco solo. Lean a Pynchon. Gracias, Edu. En esta erudición de Edith Foster-Wallace del libro, ¿verdad? Sorprende mucho un artículo que me ha encantado, que es, bueno, no se dejen ustedes engañar por tanto tal, porque en realidad todo lo que usted tiene que saber para vivir está en las películas que ponían los sábados después de comer. Pues sí. Por favor. Si el título del libro No, es buenísimo, es buenísimo. Debatimos un tiempo si el libro debería de llamarse así, porque yo también caí rendida ante esa historia. Y solo un minuto. Los estamos llamando artículos porque en puridad son artículos. Son capítulos, son textos. Al juntarlos, estamos construyendo una novela, en mi opinión. A veces el artículo, que yo soy una gran defensora de los articulistas, parece como que es una serie B. Pero es que cuando tú a un escritor le pones su obra ordenada, una delante de otra, es que se convierte en otra cosa.
es solo un... Y luego, bueno, ahora seguimos, pero ya que hemos metido esta cuña, ahora seguimos con lo de la película que ponemos los sábados, pero es verdad que es que, claro, tampoco se pueden llamar artículos, porque en su origen tampoco parecían artículos, son un poco unos textos que no se sabe muy bien, efectivamente, y que son capítulos y pequeños relatos en los que yo aprovecho, claro, y pues ya cojo a personajes reales, escritores reales y actores reales que siempre se comportan mejor como personajes. Pero en este caso, ¿ves? El libro es un poco transgénero, creo. Total. No, sí, es un libro transgénero, lo cual está muy bien. Sábado por la tarde. Sábado por la tarde, películas del sábado por la tarde. Claro, es que en nuestras casitas, en mi caso en casa de mi abuela, era donde yo veía las películas del sábado por la tarde, que tampoco estaba muy lejos de la lucha, está en el Paseo de Extremadura, pues en casa de mi abuela, claro, tenías aquella ventanita de las películas del sábado por la tarde. Y de todas las películas del sábado por la tarde, había una que a mí me deslumbraba de manera especial, que era El Mago de Oz. Es que a mí me parecía que aquella película era la pura perfección. Claro, yo la veía con la mente de una niña pequeña. Luego entendí que es que la película es básicamente perfecta, porque todo está ahí. No solo es que esté el viaje del héroe, tal y como lo explica Joseph Campbell, y que se pueda hacer un correlato entre el viaje del héroe y el arco del personaje y todo lo que le pasa a Dorothy. Es que está todo lo demás. Que sin los amigos no haces el camino. Que entre tus amigos siempre hay uno que dice que no tiene cabeza y luego resulta que el tío te hace unas reflexiones que dices, qué maravilla. Otro que te dice que no tiene corazón y compruebas que es la persona más tierna del mundo. Otro que te dice que es cobarde y luego va y te va a defender en un momento de necesidad. Al final, además, siempre vamos buscando un mago de Oz y descubrimos que es un señor calvo y bajito que está allí moviendo unas palancas horribles y que toda aquella ciudad esmeralda es todo una especie de pirotecnia y de espejismo. Que descubres que lo mejor es el camino de baldosas amarillas y ir recorriéndolo así, y sobre todo lo más importante, que esto, yo claro, me lo sé muy bien en la teoría, pero no sé si lo aplico en la práctica, que lo mejor es que lo que estabas buscando probablemente ya lo llevas de serie y son los zapatitos rojos que los tienes desde el principio de la película y que no te das cuenta hasta el final cuando dices, ¡ay, si tengo aquí los chapines y puedo moverlos y tal! Claro, solo hay una cosa incomprensible de esa película, que es lo que decía John Waters, que era, yo nunca entiendo por qué Dorothy quería volver a casa, aquel pueblo en blanco y negro, por favor, con aquellos tíos que tenía, y esa casa espantosa pudiendo vivir en ese maravilloso universo de Technicolor. Pero sí, creo que todo lo que existe en el mundo está, vamos, todo lo que se puede explicar de la vida está en el Mago de Oz. Es Ulises, pero vestido Sí, Total. totalmente. Total. Es que es eso. Sí, sí. Uno de los instantes originarios míos es La Guerra de las Galaxias. Yo creo que fue la primera que fui al cine en Bilbao con mi padre. Y una de las experiencias personales más, yo creo que bonitas, que he tenido con mi hijo Unax, que tiene 11 años, es haber ido con él al cine a seguir viendo películas de la serie, de la gran estela cinematográfica de Star Wars. Pero es verdad que últimamente más en el contorno este que se ha colocado alrededor de criticar, porque bueno, ya no es lo mismo, porque se ha... Bueno, hombre, pero las que tú has visto con Unax, estas que han hecho últimamente, estás bien. No, yo estoy no le súper has a tenido favor. que enseñar a Jar Jar Binks ni nada No, de eso. O sea, estoy que súper a bien, favor bien. porque creo que ha permitido una narrativa heredada por nuestros padres a mi generación y transferida a nuestros hijos, que tengo la sensación que tiene vocación de permanencia, ¿no? Entonces, esos lenguajes, esas galaxias, esas ideas, esas estéticas que trasciendan en un tiempo donde ya prácticamente todo nace y muere en el ciclo de la semana, pues para mí tiene un valor que hay que cuidar. Sí. ¿Por qué Darth Vader no es tan malo? Pues claro que Darth Vader no es tan malo. Efectivamente estoy totalmente de acuerdo con eso del valor que hay que cuidar, y además creo que es muy importante esa expectación en la que tienes que esperar unos años para que salga la siguiente película. Eso. Y no la tienes ahí para consumirla en el momento. Claro, entonces cuando has esperado unos años y has visto las películas muchas veces, las 3 originales, y las has visto con la edad, entiendes que el pobre Darth Vader, malo por antonomasia del cine, el pobrecillo no es más que un padre producto de su época, de los 70. Entonces, como los padres de los 70, el hombre se tiene que ir de viaje fuera de casa para llevar el pan a la familia. Y al hombre le reclutan y se tiene que ir, y como los padres de los 70, no puede estar allí todos los días pendiente de la educación de los hijos, sino que tiene que estar... El titular sería Darth Vader es un padre de los 70. Darth Vader es un padre de los 70, bien, pero bueno, un padre de los 70
provocativo. Puro y duro. No, pero tú piénsalo, ese señor que se tiene que ir, pues claro, pues como mi padre que viajaba mucho el pobre y solo volvía los fines de semana. Pues claro, lógicamente, lo que pasa es que mi padre tuvo suerte, Darth Vader tuvo mala suerte, ten en cuenta que su mejor amigo de la vida le desfigura la cara. Sí, es que le desfigura la cara. Claro, claro, eso está mal. Y entonces el hombre se tiene que poner esa máscara para que no le vean la cara desfigurada. Claro, la máscara no le hace un padre achuchable al que le quieras dar un beso, cosa que en los 70 muchos padres tampoco permitían. Y luego, pues claro, ten en cuenta que es un señor que quiere que su hijo siga su estela y que se vaya con el imperio, y el hijo se hace rebelde, pues como nos hacemos todos los hijos, rebeldes, lógicamente. Entonces, creo que Darth Vader no lo hemos tenido en cuenta, pero hay que quererle, porque el pobre es un padre en los 70 marcado por sus circunstancias. Es un sábado por la tarde esto. Esto es un sábado por la tarde, totalmente. Totalmente, pero vamos. Otra que Marta es compasiva y salva a todo el mundo. No, pero es que Darth Vader no es cobarde, fíjate, el hombre es valiente y además apechuga con las decisiones que ha tomado en la vida, y yo creo que eso es muy importante. Nosotros que somos herederos de esas madres y padres de los 70 que viajaban tanto y que nos hemos ido encontrando un cambio de época alucinante, ¿no? Ahora que tenemos 40 y pico años y todo es muy distinto. O sea, yo creo que han cambiado más cosas en estos 40 años que en los no sé cuántos anteriores, a una velocidad alucinante, ¿no? Entonces yo creo que vivimos una etapa de obsesión estética, donde todo el rato la parte de la apariencia, la estética, los planos de la forma, pues están dominando mucho el fondo, ¿no? La antigua actividad a la que yo me dedicaba antes de dejarla, esto es una evidencia. ¿La antigua actividad? Antigua actividad. Me va a apuntar hasta la antigua actividad. La política. La política. En la otra vida. En el periodismo pasa algo similar. Yo creo que es como un rasgo general de época, ¿no? La aportación en el campo del cine de una un gusto que ambos compartimos, que es Sorrentino, y a quien dedicas en este libro grandes palabras de amor también. ¿Cuál dirías que en esta época de superávit de forma y de estética es su real aportación en el campo del cine? ¿Qué nos ofrece Sorrentino? ¿Un plano más? ¿Una estética de apariencia más? ¿O hay más a partir de esos planos perfectos que podemos ver en la mayoría de su obra? Pues me encanta que me hagas esta pregunta, porque Pues esta reflexión que haces sobre la forma en Sorrentino, que creo que también se podría aplicar a otro director que nos gusta, que es Wes Anderson, sí, y a su obsesión con la forma y con el plano perfecto, o Alfred Hitchcock, que también era un obsesionado, es muy importante en esto que hablábamos ahora de esta época en la que parece que todo está pasado por un filtro de Instagram. Porque yo, que he sido una grandísima formalista y que creo que sigo siéndolo, creo que la forma es muy importante y es lo que distingue a una obra de arte de otra. Quiero decir, el Quijote es lo que es por su forma maravillosa, porque Cervantes se marcó una novela posmoderna antes de que existieran las novelas posmodernas. O sea, el Quijote es una novela de Pynchon, realmente. Es una novela absolutamente posmoderna en la que lo absolutamente embriagador es la forma. Y esto es lo que sucede también con Sorrentino. Sorrentino no hace solo la forma por la forma, sino que cuando él te da un plano de ese cardenal que aparece, por ejemplo, en La Grande Belecha, está haciendo una declaración de intenciones con cómo hace el plano, igual que lo hacía Fellini en Roma, ¿no? O sea, es todo un... Él utiliza la forma al servicio del discurso de lo que quiere contar. Y esto en cine es lo esencial, porque es volver al inicio del cine, a lo que hacían en el cine mudo, o a lo que hacía Lubitsch, que en el fondo hizo cine mudo, o a lo que hacía Billy Wilder, en el que la forma de lo que estás contando, en el caso de Sorrentino, absolutamente exuberante, está al servicio de lo que él quiere contar. Entonces, cuando da un plano de señoras en la biografía esta de Berlusconi, él está haciendo ese plano de señoras y está enseñando esa carne y está haciendo ese plano y está picándolo de determinada manera porque quiere hacer un retrato de Berlusconi a través de ese plano que está dando. Quiero decir que no está haciendo solo vacuidad de la forma. Y en el caso de Wes Anderson pasa lo mismo. Él hace esas películas que funcionan como un metrónomo, con esos planos simétricos, con esos travelings que hace absolutamente imposibles, en los que el tío tiene que construir decorados especiales para que pueda pasar la cámara. O sea, hay un plano al principio de Moonrise Kingdom que es fascinante, porque hay una mesa que se abre así para que pueda pasar la cámara así, pero él hace este plano así no solo por la forma y porque le divierta mucho y porque el plano luego es una preciosidad, sino porque con ese plano ya está definiendo cómo es esa familia y cómo es lo que nos va a contar. 4 preguntas últimas para cerrar, rápidas. Vale, venga. Cortas y respuestas así como... Yo soy muy pesada, Fernandistas, de yo chas, soy chas, muy chas, pesada, no sé. No, que va. En plan rápido. Uno de los textos relevantes del libro es Mujeres que abrazan por la espalda. Sí. ¿Cuál es la diferencia con las que abrazan por delante?
Es que la diferencia no está en las mujeres, está en los hombres. Hay hombres que solo claro, hay hombres que solo se dejan abrazar por la espalda y que nunca se dejan abrazar de frente. En esto también son cobardes. Y entonces esas mujeres se ven obligadas a abrazar por la espalda porque son un poco eclipsadas por ese ego de los hombres que siempre tienen que estar con la cara hacia el mundo y no pueden permitir que haya la cabeza de una mujer delante de ellos. ¿Cómo dialogan hoy en día literatura y cine? Creo que... Como en el texto de apertura, que es brillante. Es nuevo también. Ese es nuevo. Sí, es un texto nuevo, sí. ¿Cómo dialogan? ¿Cómo están dialogando? Pues ¿Cómo lo ves? espero que dialoguen mucho. Supongo que en ese texto yo imagino que se cuentan sus penurias y que el uno a la otra le pregunta por qué ya no me quieren como me querían, qué es lo que sucede, pero que al final uno y otro se dan cuenta de que efectivamente son las ficciones que nos sostienen a nosotros y que son lo que nos hace... bueno, pues seguir adelante y querer estar hoy en lugares como este, hablando de cine y de literatura y de cosas bonitas. ¿Y cómo dialogan periodismo y política? Mal. ¿Cómo has dicho antes? ¿En todas las historias del Village hay alguna cama aquí o aquí no? Aquí hay pocas camas. ¿Cómo has dicho antes? Esa profesión a la que yo me esa dedicaba actividad antes, por la que usted me... pues esa actividad por la que usted me recuerda también a mí. Creo que esas dos actividades por las que nos recuerdan dialogan mal, o lo que es peor... establecen unos cauces de comunicación que no son los cauces de comunicación que deberían establecer la política y el periodismo. Es decir, que los cauces de comunicación lógicos que deberían establecer no son los de la cohabitación que vemos muchas veces, sino los del cuestionamiento, más del periodismo hacia la política, pero supongo que también de la política hacia el periodismo. Y a veces es que ese diálogo se convierte en una especie de coro en vez de diálogo que me preocupa. ¿Me he pasado? No, muy bien, dos últimas. Dos últimas. Uno de los textos más sorprendentes se titula No te fíes del narrador. Una vez que hemos contado todo esto por Instagram, por la cuenta de Instagram de Rafael Alberti, ¿por qué quienes nos están siguiendo no deben fiarse nunca del narrador, incluida tú a la hora de narrar todo incluida esto? La narradora. O sea, todo lo que hemos contado hasta ahora es estrictamente mentira. No existe el libro, no hay no, el libro existe, estamos en la segunda edición, esto hay que decirlo, pero uno no se puede fiar del narrador. Creo que los narradores que más nos gustan y que más nos seducen son los narradores no fiables. El narrador del Gran Gatsby, que claro, el pueblo es no fiable porque no sabe nada, que va... Y entonces nunca hay que fiarse del narrador, porque el narrador, si es bueno, como Thomas Pynchon, valga la cuña otra vez, lo que hace es llevarte por el camino que él quiere, te va metiendo, te va engañando, te va sacando, te va tal, te coge de la mano, te deja a oscuras. Y tú cuando te metes en esa aventura debes saber que vas de la mano de alguien que va a hacer contigo lo que quiera. Entonces tú dices que ese texto es sorprendente porque hay una colección de narradores no fiables, pero claro, le aviso al lector de que cuidado, que yo tampoco soy fiable, que yo soy narradora y como narradora te puedo meter aquí mis cuñas, mis mentiras y mis engaños. ¿Y cuánto de fiabilidad hay en este inmenso desnudo cultural de Marta Fernández en el libro? Estás toda tú entera, todos tus autores, todos tus libros, todo lo que te gusta. Miren, aquí está todo lo que me gusta. ¿Cuánto de fiabilidad? Su erudición es absolutamente verdad. Pues mira, hay una cosa que es llamativa. A mí nunca me gusta escribir hablando de mí misma, ni me gusta la autoficción como práctica mía, ni nunca me gusta escribir ningún texto en primera persona. No hablo de esto, sino ya de artículos, pero creo que llamativamente es más desnudo y más exhibicionista mostrar lo que a uno le gusta y aquello que de verdad le conmueve y aquello que le toca, que contar aquellas cosas de la vida que... Quiero decir, yo aquí te he contado cómo veía al Mago de Oz. En el libro, claro, no lo cuento, pero contar tu fascinación con esas películas, con esos autores, con esos párrafos, creo que en el fondo es un desnudo mucho más integral y mucho más de las entrañas y más profundo. Gaseosa, ¿no? Con La verdad de las mentiras. Sí. Tal vez estamos en un exceso de autorreflexión y automirarse el ombligo. Y sinceramente yo he agradecido enormemente en tu libro que yo veo a Marta a través de lo que Marta cuenta y que me regala ficción. Porque la realidad es muy pesada de sobrellevar, es muy dura. Total. Y sobre todo yo me recuerdo una vez en Buenos Aires, que también te encanta, que estábamos una vez Javier y yo amo Buenos Aires, en uno de los tantos corralitos, no sé, una de las situaciones desesperadas que se vivían allí con cierta periodicidad. Había una frase, una pintada en una calle que decía por favor, menos realidades y más mentiras, ¿no? Es como déjeme pensar que hay una ventana
en algún sitio, aunque no necesito saberlo todo. Y todo, porque además la verdad, ¿dónde está? ¿Cuál es? Siempre es subjetiva, siempre cada uno lleva su mochila y tiene su visión. Nosotros hacemos unos libros de viajes que contamos el mismo viaje, prácticamente en el mismo tiempo, por 2 autores distintos, y te aseguro que nunca ven lo mismo. Parece que están en lugares diferentes. Porque, ¿cómo te vas a fiar del narrador? Cada uno lleva sus fantasmas puestos. Claro. Y cada uno tiene sus trucos, pero efectivamente, ¿para qué va uno a hablar de sí mismo? Si lo puedo hacer de manera proyectada, ¿no? Pero no, con la cantidad de cosas interesantes de las que hay para hablar y lo mucho que se puede aprender, además, investigando sobre esas cosas, y es mucho placer que se encuentre. Bueno, yo creo que es un gran libro de ti misma a través de todas tus proyecciones, que además son proyecciones comunes, que hablan de nosotros, que nos invitan, que nos ofrecen caminos nuevos, interrelaciones nuevas, relaciones entre literatura, cine, política, televisión, periodismo, ciudades, espacios, eras. Yo creo que es un regalo lo que nos has hecho, y es verdad que la ordenación de todos los textos construye un gran viaje a través de los núcleos de producción cultural y de belleza del tiempo que nos ha tocado vivir, ¿no? O sea que mi última pregunta es solo sobre la editorial. Abrís hoy a segunda edición ya, que es muy rápido, parece una editorial de Bilbao, y vas de rápido a una segunda edición. ¿Qué tiene de bueno publicar aquí en Círculo de Tiza? Vamos a cerrar con eso. Es maravilloso publicar en Círculo de Tiza, porque Eva y la editorial cuidan a sus autores hasta el mínimo detalle. O sea, yo ahora me he convertido en una niña mimada, porque es que, claro, te cuidan todo. El papel que no pese para que a la gente no se le disloque el hombro cuando vaya con él en el transporte público. Muy importante, esto parece baladí, pero no lo es, porque han cuidado la edición del principio a fin. Pero la edición, además, la edición del texto, eso que a ti te fascina tanto de cómo se narra la historia, yo desde dentro jamás lo habría visto, y Eva lo vio enseguida y le dio toda esa unidad y esa línea que tiene, que lo sigue, porque tiene esa maravillosa portada de Miguel Sánchez Lindo, que me dijo mi abuela el otro día: el libro se va a vender mucho porque la portada es muy sugerente. Con estas palabras me lo dijo. Tu abuela tenía muchísima razón. Y dije yo, pues qué razón tiene mi abuela. O sea que sí, es fantástico publicar en una editorial como Círculo de Tiza, que además apuesta por otros autores y por otras cosas, pues que apuesta por mí. O sea, pues yo estoy encantada. Bueno, en fin, tienes que cerrar. O sea, yo tener que comerle la oreja a una señora que es este cañón, que además es listísima, que además es simpaticísima, a veces me cae mal, porque digo, oye, vamos a ver, no se puede tener todo, reparte un poco, ¿sabes? A ver, aquí esto, no, la vida es justa. Pues no, la vida no es justa. Pero sí que tengo que decir, no en mi nombre de Círculo de Tiza, sino en el nombre de las editoriales pequeñitas, que somos editoriales un poco de autor y que nos gusta ver cosas, ¿no? Luego vienen las editoriales grandes y obviamente me los quitan a todos, y yo me alegro, esto no es mentira, yo me alegro de verdad, me alegro de verlos crecer, y me alegro, y luego me voy a casa y digo, pero yo lo vi primero, ¿sabes? Los editores pequeños solo tenemos un activo, no podemos pelear con las grandes, que hacen un trabajo extraordinario, pero que obviamente tienen otra economía de escala, otro todo, ¿no? Y es que tenemos que hacer que el autor y las personas que estamos en la editorial acabemos siendo amigos. O sea, yo digo que soy una monógama sucesiva, porque yo me enamoro muchísimo de cada autor y de cada libro, y en ese momento solo pienso en ese libro y en ese autor. Claro, a los 2 meses me tengo que enamorar de otro. Pero siempre tengo muy buenas relaciones con mis ex. Y ninguno somos celosos. Pero para mí es un orgullo y además es un anhelo conseguido a lo largo de mucho tiempo. O sea, se ha dejado querer, ¿eh? Se ha dejado querer, como no podía ser de otra manera, viniendo de una dama como Marta, que no puede decir sí a la primera, al primero que se le pase por delante. Muy bien, pues muchísimas gracias a Rafael Alberti por todo esto. Muchas gracias, y a Círculo Lola, de que Tiza. sigue siendo la hada madrina Gracias a vosotros. de la cultura de Madrid. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a vosotros. Es precioso, No te enamores de cobardes, Marta Fernández, Círculo de Tiza, que hay que repetirlo muchas veces, ¿eh? Es un libro que a mí me gusta mucho hacer la presentación hoy, que se inaugura la Semana del Libro. Sí. Con el Día del Libro dentro de nada. El año pasado no hubo Día del Libro como tal, sino lo tuvimos que celebrar ahí de cualquier manera. En clandestinamente. Fue muy raro todo, ¿no? Y
me hacía mucha ilusión que tu libro fuera el primero de esta semana, puesto que este es un libro de amor, como ha dicho Eduardo Madina, de amor pasional por el cine, por las historias que nos cuentan en el cine y sobre todo por las historias y la compañía que nos dan los libros y la lectura, ¿no? Así que es un libro para animar a leer, para animar a soñar, para animar a ir al cine, a las salas de cine, ¿no? A los cines, ¿no? Para reivindicar cines, para reivindicar librerías, para reivindicar bibliotecas, pequeñas editoriales de autor. O sea, es un libro político, con perdón, para la Marina. No, que va. Y así que nada, activismo puro, cultural. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.